Buenos días, aquí estamos con Adriana Zambrini, yo Simón Bedotti. Yo soy profesor de filosofía acá en el instituto, en el profesorado de filosofía. En mi caso, digamos, estoy ocupando la cátedra de modernidad y colonialidad, que es un poco el tema que nos convoca, digamos, junto con algo de filosofía latinoamericana, que vamos a trabajar hoy sobre Rodolfo Kusch. Que bueno, Adriana, si querés presentarte y contanos un poquito cómo llegaste, digamos, a este autor desde la perspectiva latinoamericana. Bueno, mira, yo vengo no de la filosofía, vengo de la psicología, aunque hoy la clínica ya no está planteada en términos tan fragmentados, ¿no? Hoy hay que pensarla desde la filosofía, la antropología, la clínica, la clínica como psicología. Y ahí el proceso de colonización mental, social y ambiental, un poco tomando las tres psicologías de Guattari, me llevó a ver qué pasaba, qué pensadores había en Latinoamérica. Me encontré además con el prejuicio de que en Latinoamérica no hay filosofía, o sea, no se hace filosofía. Bueno, hasta que al final comprobé todo lo contrario cuando me encontré con Rodolfo Kusch, un autor de los años 60, 70, él muere joven, 50 y pico de años, en el 76 o 78, no recuerdo. Y este hombre, filósofo, antropólogo, se va a vivir al norte de la Argentina por cuestiones políticas, termina dando clases en la Universidad de Salta y hace un estudio muy interesante sobre la cultura popular. Y dentro de la cultura popular, teniendo en cuenta este mosaico que es Latinoamérica, ¿no? Donde tenemos lo indio, lo negro y lo blanco en una suerte de composición, de trama difícil y muy singular de acuerdo a cada lugar de Latinoamérica. Latinoamérica es una palabra complicada porque en realidad es Amerindia o es nuestra América, como dice Rodolfo Kusch, porque Latinoamérica hablaríamos solo de los latinos y acá es lo indio, lo negro y lo blanco. Y lo blanco no es solo latino también. Y bueno, ahí Rodolfo Kusch recupera justamente la influencia y la necesidad de poder pensar nuevamente un devenir indio, que no es lo mismo que ser indio, ¿no? Se puede ser indio y no devenir indio, se puede ser negro y no devenir negro, y se puede ser blanco y devenir indio. O sea que pone en cuestión el término o la propuesta muy occidental de ser. El ser en términos de quién sos, ¿no? Y lo que él descubre de alguna manera, es que en la cultura de los pueblos originarios, y ahí ya con una mezcla de lo indio, lo criollo, lo campesino, con toda esta mezcla interesante que tiene Latinoamérica, dice, la tradición occidental es la del ser, la tradición de las culturas populares y como tal de los pueblos originarios es la del estar. Y hace una diferencia muy interesante que creo que hoy vuelve a tomar una vigencia muy fuerte en este intento de colonización, que hoy ya no es solamente de la tierra, sino que hoy hay que decolonizar la mente, lo social y lo ambiental, ¿no? Y él dice, bueno, la tradición blanca, la tradición occidental es la del ser. Ahí es quién soy, la búsqueda de una identidad, la importancia de alguna manera jerárquica, en tanto soy rico o pobre, soy bueno o malo, soy sabio o ignorante, ¿no? Soy pueblo o soy burguesía. O sea que hablamos desde esa perspectiva del ser, de identidades que tienen una jerarquía,
Por lo tanto, es una perspectiva moral, o sea, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es mejor y de lo que es peor. Pero él percibe que en los pueblos originarios esta perspectiva moral en realidad se transforma o deviene en una perspectiva ética, no moral. Él no habla directamente de ética, pero uno puede vislumbrarlo en sus libros, en sus textos. Quiero decir, se maneja con otra lógica, no es la lógica racional a la que apuesta el blanco, ¿no? Este proyecto de la modernidad, dominio de la naturaleza, división entre cultura y naturaleza, lo que ha dado un fruto muy interesante, esta lógica causal, que es el desarrollo de la ciencia, ¿no? Eso no se puede negar. Pero el precio de ese desarrollo, el costo grande de ese desarrollo fue la pérdida de el mundo cuyo va a llamar de la emocionalidad. Es decir, en los pueblos originarios hay otra lógica para armar un modo de existencia que no es la lógica del dominio, no es la lógica de la razón, no es la lógica que va a establecer una jerarquización, ¿no? En términos de una verdad que se busca. La colonización, bueno, los colonizadores que venía diciendo están a la verdad, ¿no? Todavía lo siguen diciendo. Hoy la colonización es económica y mental, no solamente económica. Y del deseo también, yo le agregaría. Y del deseo, absolutamente. Lo más colonizado el deseo. Claro, pero fíjate que es interesantísimo esto que decís, porque el deseo no ligado al objeto. La modernidad desde la cultura blanca, o occidental, si la queremos llamar así, liga el deseo a un objeto, lo aliena a un objeto, o sea, un objeto de deseo. Desde otra perspectiva, más espinociana, más heraclitiana, inclusive, el deseo es la fuerza vital, es lo que Bersón va a decir el elan vital. Al deseo no le interesa qué le das, el deseo lo que quiere es ser libre, busca la libertad. Después sí le das, qué sé yo, el amor, el dinero, el interés, el prestigio, esos son formas de alienar, y capturar, diría Deleuze, el deseo. Pero el deseo es esa fuerza vital. Por supuesto es lo que más les interesa dominar, ¿no? O sea, desde ya, a esa fuerza vital. Sí, que va muy de la mano con la lógica económica, digamos, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos ese deseo más espinosista, como dijiste vos, digamos, de esta cuestión de que uno tiene como un deseo de libertad y de afirmarse, digamos, y de crecer y de hacerse potente, digamos, en realidad no cumpliría como ninguna función, digamos, dentro de este sistema racionalizado. Pero en cambio, al ligarlo al deseo, digamos, uno queda como capturado, digamos, siempre en la búsqueda de algo que agarra y es sustituido por otra cosa, que vuelve y vuelve, que es el mercado, digamos. Ahora, para eso el deseo tiene que ser el deseo siempre insatisfecho. Entonces partís de la creencia cristiana, el pecado original, ¿no? De que hay algo perdido, es la cultura adánica, ¿no? O sea, la tradición adánica, bueno, algo que se perdió. Entonces el deseo va detrás de lo que se perdió, lo que se perdió nunca lo va a encontrar. Con lo cual le está siempre ofreciendo algún objeto, algo como para calmar ese movimiento insaciable, supuestamente de un deseo, que es el sujeto de la carencia. Después psicoanálisis, se llama castración, diferentes maneras. Es esto de la falta. Ahora, la falta no es ingenua, ¿no? O sea, pensar la existencia a partir de la falta y no a partir de lo que está, es una manera también de controlar y dirigir cualquier proceso de resistencia, porque vos tenés que ir detrás de algo, el burro con la zanahoria, al cual nunca vas a llegar. Ahora, esto lo que hace es que esa fuerza vital quede suspendida, en definitiva, o alienada a la búsqueda siempre frustrada. Claro, así nos va. En la cultura de los pueblos originarios, el deseo, esa fuerza vital, no tiene que ver con el llegar a o con el ser, sino con el estar aquí. Ese estar aquí ahora es con lo que tengo, ¿no? No falta nada.
está todo allí. El tema es qué se hace con eso que está allí, ¿no? Cómo jugamos, cómo tejemos una vida con eso que está allí. Y así es como dice, hay una fórmula, dice Kusch, que la burguesía, él habla de la burguesía en ese momento, dice invierte. Dice, los pueblos originarios es estar para ser, para llegar a ser. En la cultura occidental es ser para luego estar. El estar es la lógica de las emociones, de las afectaciones, ahí donde Spinoza diría la potencia, ¿no? Afectar y ser afectado. En el estar afectamos y somos afectados, ¿no? En el estar construimos un modo de existencia, una habitualidad, un estar en el mundo. La gran diferencia es que para los pueblos originarios, o el indio, como lo llama, Kusch lo llama indio, el cual, y también en las culturas negras, no les interesa la cosa. No hay una búsqueda del conocimiento de la cosa, sino que lo que le interesa es vivir la cosa, no conocerla. O sea, se niegan a que haya, y el pensamiento, bueno, la negación del pensamiento americano, ¿no? Como va a decir Kusch, es negarse a que hay una verdad única, primera, una identidad única y primera, sino que va a decir, justamente negando que se parte de un origen único, nos abrimos a la posibilidad de ser. El estar es la posibilidad de ser. La posibilidad de ser es el devenir, o sea, el devenir otro. La posibilidad de ser implica que nunca estamos cerrados, terminados, acabados. Ni somos seres de la carencia, ni somos completos de la completud, ¿no? Vamos deviniendo, ¿no? Esto para mí eso, viste, no. Por ahí yo como lo entiendo y corregime, digamos, ¿no? Porque yo en realidad porque yo trabajo temas parecidos y a mí la parte de la identidad, viste, me toca mucho, pero en el caso de otros autores de teoría crítica, que no importa, digamos, ahora. ¿Sí? Pero justamente la cuestión de la identidad es como la marca más grande de la racionalidad, digamos, porque esta idea de conocer algo está completamente ligado a determinarlo, a ponerle los límites, a decir cómo tiene que ser y cómo debe, o qué debe deducirse de eso, digamos, exactamente, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo que a nosotros nos corta las posibilidades y que esta lógica del estar y de poder vivir el mundo es una lógica, es como una propuesta bastante desalienante para nosotros, digamos, ¿no? Que estamos intentando todo el tiempo definir el mundo, encasillarlo. Fíjate que además no niega tampoco la identidad. Esto lo trabaja muy bien Bergson, después, bueno, tienen, Kusch es posterior obviamente a Bergson, pero están atravesados por Heidegger ambos y por Levinas. Ellos no niegan la identidad, Kusch no niega la identidad, sino que la identidad tiene que ser lo más lábil y abierta posible, como larvaria, como para que pueda mutar. O sea, la vida como metamorfosis, como mutación, como movimiento. Entonces, ninguna identidad es fija. La identidad lo que intenta es frenar el movimiento. Y esto no es ingenuo, esto tiene que ver con un poder de dominación. Lo que se mueve no es fácil de dominar. Porque lo que se mueve está siendo, como diría Kusch, ¿no? No es algo que es y por lo tanto se lo objetiviza, o sea, es objeto de un sujeto del cual, sujeto del conocimiento, objeto del conocimiento o del deseo, como traías vos también, ¿no? Simón, no, al no ser objeto y devenir símbolo, el árbol no es solamente, no sé, el roble, puede devenir el abuelo, puede venir la palabra sabia, puede venir el símbolo del amor, deviene. Entonces, son múltiples identidades en la medida en que la cosa como tal sostiene, pero no se objetiviza, sino que deviene. Y deviene en una relación emocional, ¿no? O sea, cuando el roble además pasa a ser, no sé, la sabiduría, allí hay algo
de las afectaciones en juego, no del conocimiento. Esto no quiere decir que el indio desconoce que es un roble, o el nombre que le pongan, claro. No, se reconoce esa identidad como tal. Pero como es una posibilidad de ser, siempre está la posibilidad de ser otra cosa. Por ejemplo, el roble, la posibilidad de ser sabiduría, de ser, no sé, un encuentro con las fuerzas, ¿no? O sea, y es allí donde se genera el pensar comunitario. Es allí donde se engendra la cultura popular. Pues la cultura popular son esas tradiciones, esa memoria colectiva, esa percepción colectiva, ¿no? Que funciona no como una raíz que captura, sino como una pertenencia a partir de la cual se parte. Y ellos, las culturas indígenas Traikush, no le interesa saber cuál es el origen de las cosas, sino que las cosas siempre siguen estando y que siempre todo vuelve a recomenzar. O sea, como nada es definitivo, todo puede devenir otra cosa. Aún ciertas realidades actuales, por ejemplo, pueden devenir otras, ¿no? O sea, si no sería, bueno, lo que la modernidad intenta desde la razón, desde esta causalidad, desde esta lógica causal, justamente no es eso, ¿no? Bueno, de ahí que él va a decir, no es negar el ser, sino que se parte de este estar, que es la posibilidad de ser, al ser. O sea, es un estar siendo, pero se parte del estar al ser, de la acción, de lo fáctico a una ética, donde coincide lo fáctico y lo ético. En lo racional, en la lógica racional, la lógica causal, la lógica del blanco, primero es el ser, la identidad, el prestigio, la autoridad, el dominio como tal, y luego vendría un estar como consecuencia de ese ser. Si yo ahí, digamos, no, también como para entenderlo yo, digamos, porque a mí se está muy mareo con estas cuestiones, digamos. La idea de... Hablo muy rápido. No, habla bien, no es rápido, sino que por ahí se torna confuso porque la diferencia entre ética y moral por ahí es complicada en sí. Es complicado, digamos, ¿no? Así es. Y normalmente, digamos, cuando uno habla de este tipo de éticas occidentales, quizás la más llamativa o la más extendida es la kantiana, digamos, ¿no? Como esta idea de un imperativo que es justamente eso, deber ser, digamos, ¿no? El deber ser. El deber ser kantiano, digamos, que es lo más presente en nuestras sociedades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Y bueno, esta otra lógica, digamos, del estar, que es al revés, digamos, ¿no? Como que la parte ética abreva del estar y como sentirse en el mundo y desplegarse, y de esta afectividad, digamos, con el objeto, digamos. Exacto. Y para nosotros como occidentales, digamos, porque todos tenemos un poco, mucho de occidental adentro, sí, claro, es complicadísimo, incluso en términos psíquicos, ¿no? Porque la lógica del deber es como, está bastante difícil de desandar, digamos, ¿no? Sí, se puede lograr, pero sí. No es complicado, se puede lograr. No, sí. O sea, hay que poder devenir indio, devenir negro, devenir criollo, devenir tierra, devenir árbol. O sea, poder dejar de ir detrás de una identidad fija, o sea, de un quién sos, ¿no? O sea, es esto de preguntar cómo estás en lugar de quién sos, sí. Por ejemplo. O sea, sí, a veces parecen cosas complicadas, digamos. Y son tan simples y son movimientos tan pequeños, tan micropolíticas, o sea, no son macros movimientos, son pequeños movimientos lo que hacen que uno pueda huir de esa trampa. Porque además no es el mundo de lo seminal o de las afectaciones o emocionalidad, como dice Kush, o el mundo de lo racional. No, es la lógica de la inclusión. Si algo tenemos que ver cómo lograr, y este siglo XXI tiene un gran desafío, es cómo se entraman esas dos lógicas, que son dos maneras de percibir el mundo, dos modos de existencia diferentes. Y un tercero, que hoy tiene una fuerza muy grande, que es la lógica algorítmica, que también es otro modo de existencia, pero con una característica, que el mundo virtual no tiene cuerpo propio,
con lo cual tiene irremediablemente hace cuerpo con lo racional y con lo afectivo. O sea, es diferente lo virtual cuando hace cuerpo con lo social, cuando hace cuerpo con la ciencia, cuando hace cuerpo con el arte, con la política, ¿no? O sea, como tal, no es una herramienta, es un territorio. Lo virtual es un territorio, de hecho hoy lo demuestran las generaciones más jóvenes, viven en ese territorio, ¿no? Uno les dice, bueno, están perdiendo el tiempo, no agarran un libro. Ellos tienen otro territorio en este momento, ¿no? O sea, bueno, el tema sería ver cómo entramar estos tres territorios. Este seminal emocional, que tiene que ver con un devenir tierra, este racional, que tiene que ver con una lógica causal, y ahí donde hay algo de el conocimiento científico y del juego de las identidades en tanto sean móviles, y esta lógica algorítmica que es una revolución en la percepción. Sí. O sea, hoy las patologías ya no son, los delirios patológicos ya no tienen que ver con la historia, no deliran que son Napoleón o vieron la Virgen María. Hoy se delira hoy lo que se delira es la percepción, ¿no? Por eso lo que se genera es un anodamiento ante eso, porque hay una velocidad que arrasa con el mundo de la representación, ¿no? Y ahí tenemos toda una cuestión a ver y trabajar, que es, bueno, ¿cómo es el mundo de la representación con esta transversalidad de lo virtual, o sea, de la tecnología, ¿no? Con las características que encierra, donde además tenemos otra subjetividad, o sea, los chicos y los grandes, inclusive las famosas, ¿cómo se llama? Estas páginas de parejas, que se buscan pareja y todo lo demás. Hay distintas formas, pero en ese mundo son avatares, y el avatar es una subjetividad nueva. O sea, y lo terrible, claro, que esa persona crea una subjetividad, crea su avatar, y habla con otro avatar, y pueden estar meses dialogando los avatares de pronto, y cuando se encuentran en la realidad, y van a durar muy poco, porque son dos subjetividades. A veces puede ser que el azar, no sé, juegue una buena pasada, salga una buena cifra y coincida, pero si no, ¿qué haces con un cuerpo real que huele, que tiene tacto, que hay presencia, con el avatar donde uno se inventa, además, ¿no? Bueno, hoy vivimos con esas dos subjetividades. Yo tengo, bueno, yo soy fanático de tipo que se llama Walter Benjamin, digamos, bueno, ya hablamos de él. Y él tiene como una cuestión muy fija, digamos, con la percepción, digamos, y con estos nuevos medios de reproducción que en el fondo son medios de reproducción de la percepción, digamos, lo que hacen es reproducir el mundo en imágenes, y él lo llevó, no llegó, digamos, y en esta época es como que se multiplicó más. Y dice algo muy interesante, digamos, respecto a la percepción, que dice, bueno, lo que nosotros tenemos es una percepción en forma de shocks, digamos, ¿no? Y el shock lo que hace es paralizarte, digamos. Entonces nosotros, en realidad, quizás esa imposibilidad de fijar significados, digamos, y esta subjetividad que para mí incluso ni siquiera llega a formarse, digamos, tenemos casi pseudo subjetividades, digamos, por la dificultad que hay para reconocerse sujeto en esta época, termina siendo como una especie de avasallamiento de la percepción. Y ahí es donde por ahí estas nuevas perspectivas, digamos, que son nuestroamericanas, digamos, tienen muchísimo de qué hablar, porque justamente dan ahí en el punto, digamos, donde el colonialismo occidental, digamos, con su lógica técnica, o si quiere sacralización de la técnica, digamos, viene como avasallando, digamos, ¿no? Acá hay como mucho para aprender de la percepción, digamos, de la percepción originaria, sí, de la percepción totalmente. india. Inclusive el sujeto como tal fue siempre pensado en términos del sujeto de la historia, por eso Foucault empieza a hablar de subjetividad, y Guattari habla de subjetividad procesual, viste, como la caída del sujeto, ¿no? Que está más ligado a la identidad, a la historicidad, ¿no? O sea, a una determinada cronología. Cuando hablamos inclusive de esta lógica seminal no hablamos de cronos, ¿no? Hablamos de otra temporalidad. Ahora, yo creo que estas, que uno podría pensarlas como pseudosubjetividades, puede ser,
Yo me animaría a pensar que son nuevas subjetividades, porque tienen un territorio existencial hoy que no se puede negar, todos estamos atravesados, las generaciones más jóvenes mucho más atravesadas por eso, y va produciendo, va modulando la sensibilidad, el pensamiento, la percepción, va generando relato inclusive, ¿no? Relatos breves, mínimos, cortos. Es muy, muy otro lo que está pasando. Ahí sí creo que es interesante poder ligar estas tres lógicas, estas tres temporalidades, estas tres territorialidades, ¿no? Como modos de existencia, porque además la tecnología a mí me parece algo maravilloso, ¿no? En sí mismo. Después el uso del poder haga es otra cosa. Bueno, eso se lo estría, se lo llena de mecanismos de disociación, de mucha violencia, etc. Pero en realidad la tecnología es como que está muy ligada en un punto a la posibilidad de la producción imaginaria de ciertas culturas en distintas partes del mundo, en África, en América, en nuestra América, en Asia también, en donde juegan justamente con la desrealización, ¿no? El desfondamiento de sentidos únicos, la desrealización del mundo de la representación. Y en eso la tecnología también juega con eso, y puede ser sumamente potente y rico. El tema es que se hace con eso, ¿no? O sea, de en sí para sí, ¿viste? O sea, sí, a mí me gusta hablar, también siguiendo a Benjamin un poco, ¿no? Una ampliación de la experiencia, digamos, ¿no? Es posible, sí, justamente gracias a la tecnología. Un ejemplo muy sencillo, como para que se note por ahí, para que no sea tan complicado de ver, digamos, pero la cámara lenta, él dice, en el momento que se inventó, nadie jamás podría haberse imaginado el momento de toque de un objeto por el suelo, digamos, hasta que empezó a existir la cámara lenta. Entonces él por ahí da un ejemplo muy simple, también da otro de gente sacando fotos en París, dice, bueno, él saca una foto en París, digamos, en un callejón, como si fuera la escena del crimen, digamos, y es algo que en realidad quizás la gente pasa caminando y no puede experimentarlo, sino a través de la tecnología. Es como, tiene ese potencial, digamos. Claro, vos imaginátelo a Benjamin en este momento, donde no solamente es, por ejemplo, esto de la cámara lenta, una sutileza en la representación, que ves caer una gota y ves el momento en que la gota toca la superficie, una maravilla. No, en que el mismo proceso tecnológico, los algoritmos, pueden llegar a crear colores inimaginables, formas inimaginables, hace estallar a la percepción, ¿no? Yo imagino sí. Como lo surrealista. Lo que podría ser así. Y tiene mucho de surrealismo. Sí. Exacto, ¿no? O sea, sí, eso, bueno, ahí hay que meterse. Pero tiene algo, y en esto Benazayag, que es un argentino, franco-argentino, que en este momento, por suerte, tiene una escena pública frecuente, dice algo que a mí me parece clave. Uno de los problemas fuertes de este mundo algorítmico es que produce de alguna forma una nueva dicotomía. O sea, este nuevo paradigma, no me refiero a que la tecnología sea un paradigma, ¿no? Sino que estamos en un nuevo paradigma, la dicotomía, la binarización del mundo ya no es entre verdadero error, como hubiera dicho Hegel. No, ahora es entre funcionamiento y existencia, ¿no? A mí me parece que hace una dupla maravillosa. Dice, la máquina funciona y el riesgo es robotizarse, o sea, convertirse en una máquina y hacer de un modo de existencia, en realidad no un modo de existencia, una no existencia es del funcionamiento, ¿no? Lo que funciona y lo que no funciona. La gente joven hoy es muy común decir, desgraciadamente con mucha frecuencia, que se dice que lo único que le interesa es ver cómo se hace plata. A ver, ¿qué funciona? ¿Esto funciona porque hace plata? Bueno, ahí meto mi vida. Que no es existir, ¿no? Ahora, no es la existencia, es esa posibilidad de ser. Ahora, no es un tema que función o existencia, máquina o mundo
de las emocionalidades, de la imaginación, de la fantasía, del deseo, como vos bien decís, ¿no? La máquina y el deseo, bueno, o la existencia, o sea, que volver a generar una lógica de la composición y no de la oposición, una lógica no del enfrentamiento de opuestos, sino de la composición de diferencias. Eso es un desafío muy grande que tenemos, ¿no? De todo, teniendo en cuenta estos tres territorios, ¿no? El seminal, como diría Kusch, el racional y el algorítmico, ¿no? Que se agrega ahora, donde la característica de lo algorítmico es que funcione. Por eso no tiene cuerpo. El cuerpo lo va a tomar de lo racional y lo va a tomar de lo emocional. No tiene cuerpo en sí, es funcionamiento, pero modula también, ¿no? El lenguaje, la percepción, los modos de relación. Todo. Sí. O sea, es complicada, la lógica de composición, digamos, a mí es lo que más me gusta. Yo por ahí a veces uso otros nombres, pero son más o menos los mismos fenómenos, ¿viste? Yo a veces digo refuncionalizar la técnica, digamos, usamos nosotros a veces unos nombres parecidos, digamos, dentro de las corrientes que yo más o menos vengo teniendo. Por ahí estaría bueno, nosotros justo hablando de Bienes Allá, digamos, justo nos juntamos la semana pasada a hablar un poquito sobre eso y ver qué tipo de talleres de integración de estas experiencias podíamos hacer. Tal cual. Como pequeños intentos, digamos, ¿no? De articular esas lógicas que andan separadas, sí, para tratar de volver a esa clave existencia más unitaria. Pequeños movimientos. Pequeños movimientos. Así lo pensaba. Yo creo que esto que nos han vendido, eso es un granito de arena, esa cosa, tampoco es la cosa de que juntemos granito tras granito y entonces vamos a ganar. Sí, no es juntar, es componer, es armar otra dinámica diferente. No es una sumatoria la composición. Pero esta cosa de que no, frente a lo macro, esto nos lo venden y lo compramos, ¿no? Y entonces nos quedamos afuera del juego. Mínimos movimientos, ¿no? Colectivos, sociales e individuales, ¿no? O sea, mínimos movimientos son los que producen en este momento grandes cambios. Porque además, en el proceso, nosotros tenemos alguna realidad social, política, social, de funcionamiento. Se va a lo que funciona. No importa si en el camino se muere la humanidad. El proceso de deshumanización absoluto, ¿no? Como tal. Entonces, claro, buscamos estos cuerpos que salen a la calle en manifestaciones, huelgas, protestas, o sea, hay cuerpo, ahí estamos hablando de lo seminal que sale a la calle, ¿no? O sea, y desde una racionalidad también, ahí compone, ¿no? Donde es una cuestión de derechos, hay una claridad de pérdida de esos derechos, reclamos bien armados, bien organizados. Claro, lo algorítmico está en manos de un poder despiadado que lo único que hace es, bueno, lo que funciona, con lo cual esto sí, entreténganse. Nosotros seguimos avanzando, ¿no? ¿Por qué funcionan? Son máquinas, y eso es lo terrible, ¿no? O sea, sí, en términos culturales, digamos, lleva una automatización masiva de la cultura. Una automatización de la subjetividad. De la subjetividad, en el fondo la cultura, digamos, es como ese ámbito donde el sujeto mama, digamos, para convertirse, digamos. Ahora, fíjate que lo que intentan es que nos digamos, bueno, ¿para qué entonces? Volvamos a casa, ¿no? O sea, perdamos el cuerpo social, porque total, ni miran, no, hay que seguir sosteniendo el cuerpo activo, vivo, el cuerpo deseante, hay que seguirlo sosteniendo, viendo otros movimientos, inventando otros efectos de sorpresa, recursos, inventando recursos, pero seguir produciendo cuerpo, porque este otro mecanismo de funcionamiento no tiene cuerpo. Entonces, lo que no se debe perder es el cuerpo social, ¿no? Cuerpo de sensaciones, intensidades, movimientos, o sea, el movimiento. El funcionamiento detiene el movimiento vital, produce nada más que el movimiento de la máquina. Sí, ¿no? Lo hace desaparecer al cuerpo. Claro, tal cual. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Che, para cerrar nomás, un mensajito que les dejarías a los chicos, porque
como es el profesor de filosofía y estamos como dentro del marco, digamos, de esta modernidad, colonialidad, filosofía latinoamericana, y en el nuevo diseño y el nivel secundario ahora, digamos, la filosofía es como transversal, sobre todo en el nivel, en lo que sería como ciclo básico, digamos. Por ahí algo de la importancia, yo sé que vos tenés una perspectiva muy integrada, porque viniendo de la psicología, digamos, y haciendo este tipo de integración con la filosofía, por ahí algún comentario acerca de la importancia de eso y de este tipo de perspectivas nuestroamericanas y sobre todo también de nuestras perspectivas americanas, nuestroamericanas. Mira, ayer mi hijo trabaja, es periodista de un diario español, bueno, etcétera, y tuvo una entrevista con Mujica, el genio, que se llaman uruguayo, y el tipo al final le dice que porque, bueno, que le dio un mensaje a la gente joven, ¿no? Porque habló de este tema de la gente en la calle, yo no podría repetir todo lo que dijo por la manera maravillosa que lo dice, con esa sencillez, pero podría extraer la idea que es no paren. O sea, sigan, no dejarse amedrentar, entender que hay que generar desvíos, esto no lo dijo así como, pero bueno, mezclamos las palabras. Permanentemente desvíos, y si por acá viene la confrontación, es Sancho, ladran señal que cabalgamos. Entonces hay que seguir y saber hacer ese movimiento de zigzag, no de frente, no la confrontación, no la lógica de la confrontación, porque como no hay cuerpo en ellos, no les interesa vida o muerte, van a matar. No, hay que saber, pero seguir, no parar. Está bien. Sí, nosotros también, vos sabés que el diseño curricular nuevo, digamos, de acá de la provincia, es muy lindo en toda esa parte de filosofía latinoamericana, digamos, porque te permite innovar un montón respecto a esto y sobre todo respecto a la posibilidad de descolonizar el pensamiento, que es lo que se pide, y justamente necesitamos esto, digamos, ¿no? Este tipo de perspectivas que nos permitan ir para adelante y al mismo tiempo nos permitan participar y recuperar el cuerpo en medio, digamos, esa negación del pensar, recuperar lo que Kush trabaja mucho, que es la negación del pensamiento americano, o sea, la negación de los sentidos únicos, la negación de las verdades únicas, de las identidades fijas y de todo aquello que venga de afuera, de donde venga, y que se imponga como una verdad, ¿no? Vamos a ver. Ese es exactamente nuestro trabajo ahí, en estos tiempos. Eso, ¿viste? Es como calma. ¿No? Acá la aceleración, lógica algorítmica, la aceleración es para barrer con los sentidos, bueno, calma, el movimiento es contrario, ¿no? O sea, pero no parar de moverse. Eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Me encantó. Adriana, estuvo hermoso. Ya nos vamos a juntar a hablar de nuevo, que sí, tenemos un montón de charlas por delante todavía, así que bueno. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir.